Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos ha regalado. Los invito a que en esta reflexión podamos hacer el ejercicio de percatarnos sobre las muchas circunstancias que vive el hombre actual y cuál es su manera de afrontarlas. No es información desconocida para nosotros al escuchar en diferentes medios de comunicación o en experiencias propias que en muchas ocasiones frente a alguna noticia que nos llega, respondemos con ciertas reacciones que en algún momento creíamos no tener o que quizás eran inéditas en nosotros. Reacciones impulsivas que han dejado a la luz el trabajo que tenemos que hacernos con nuestra vida. Al ser consciente de esto tenemos dos caminos. El primero, que es el de iniciar un trabajo de vida en el que pueda tomar el control de todas aquellas reacciones que me desfavorecen y le roban espacio en mis relaciones. O el segundo camino, que sería justificarme en que así soy yo y si me quieren me aceptan así, o si no, tendrán que aguantarme. El camino ideal a tomar es el primero, en donde nos ocuparemos de analizar nuestra naturaleza humana. Pero iniciando este proceso podemos darnos cuenta que nosotros solos no seremos suficientes para lograrlo. Y es allí donde al buscar ayuda debemos ser muy cuidadosos para que la ayuda sea realmente efectiva. Pero sin duda alguna, llevará solo unos pequeños momentos en el donde nos daremos cuenta que la mejor ayuda para el hombre definitivamente siempre será Dios. Y en su enseñanza por medio de la palabra, Él nos muestra muchos de los frutos que podrá dar nuestra vida cuando lo buscamos con sinceridad. En la Biblia encontramos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 16 y extendiéndolo hasta unos versículos del capítulo 6, donde se nos habla sobre esos frutos que puede dar nuestra vida cuando buscaremos sinceramente a Dios, pero también nos habla de los frutos que tendremos si le damos rienda suelta a nuestros impulsos. De todos ellos analizaremos hoy uno que se encuentra entre los versículos 23 y 24 del capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del dominio propio es una alternativa salvadora que Dios nos regala para que el ejercicio de nuestro trabajo de vida tenga un sentido trascendente. El dominio propio, forjado desde la búsqueda de Dios, revelará cada vez más a ese hombre interior para que sea testimonio de la capacidad que podemos desarrollar para someter nuestro instinto o naturaleza humana y así darle espacio a ser esa luz en el mundo que se nos ha pedido ser. En esta circunstancia actual que estamos atravesando, encontramos una realidad muy triste sobre lo poco que hemos desarrollado la capacidad de someter nuestros disgustos, incomodidades, desacuerdos y hasta actos violentos. Es triste ver las noticias y estadísticas sobre el incremento de esta realidad. Nosotros hoy podemos decir en alta voz que gracias a Dios nosotros podremos ser esperanza en medio de estas circunstancias. Miremos que en el diálogo que tenía Jesús con algunos de sus discípulos, el Señor Jesús les dice una frase que debería marcarnos para todas las áreas de nuestra vida. La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, desde el versículo 20, en la disputa que tienen con el Señor Jesús sobre quién será el mayor. En el versículo 26 el Señor les dice en la primera parte una frase asombrosa. Versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así.
Unas palabras que nos motivan a entender que Jesús buscaba que con nuestra vida nosotros nos distinguiéramos. En este contexto ellos decían quién va a ser el mayor entre nosotros y él decía, mas entre vosotros no será así. Algunos buscarán eso, pero ustedes no buscarán eso. Y miren que hermanos que esto lo podemos contextualizar a todas las áreas de nuestra vida. Frente al mal manejo de nuestro dominio propio, del control de muchas de nuestras emociones y de nuestras reacciones, esa frase, mas entre vosotros no será así, es una frase muy poderosa que el Señor Jesús busca que nosotros entendamos, profundicemos y la practiquemos en nuestro diario vivir. Mas entre vosotros no será así, es una frase que podemos decirle a los hijos cuando en sus inquietudes no entienden la importancia de no seguir lo que el mundo sigue. También lo podemos ver en términos de una relación de pareja, de una familia entera, de amistades, de creyentes. Mas entre vosotros no será así. Es una motivación que nos ha dejado nuestro Señor Jesús para que nos la digamos a nosotros mismos en aquellos momentos que nuestras reacciones quieren desbordarse para generar conflictos aún mayores. Esta frase logra unirse muy bien a ese trabajo de vida donde tendremos que empezar a someter muchas de nuestras cosas, muchas de nuestras reacciones, muchos de nuestros pensamientos, pero son palabras que cobran vida cuando las acompañamos de una íntima y profunda relación con Dios. Y la gran promesa que de Dios tenemos es que mientras nuestra vida sea trabajada por su palabra y nos abramos a tener experiencias espirituales profundas, cualquiera de las circunstancias que llegue a nosotros será afrontada no con perfección, pero sí de una forma válida, disminuyendo cada vez más la afectación negativa que puede tener en nuestro interior. De esta manera tiene mucho sentido lo que expresa el Salmo 91 al mostrar a Dios como ese amparo y refugio que nos librará del azote de la desgracia. En el versículo 7 del Salmo 91 expresa unas palabras muy bonitas donde dice: aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y tu armadura. Aunque se vengan las circunstancias, y coloquémoslos quizás en palabras de nuestras circunstancias actuales, aunque nos lleguen las circunstancias dolorosas, muy alegres incluso, circunstancias de mucho dolor, aunque nos llegue muchas cosas a nuestro lado, a nuestra derecha, hermanos, qué bueno es ser personas que en la búsqueda de una relación con Dios aprenden a entender que pase lo que pase, nosotros estaremos fuera de peligro, y no porque no nos vayan a llegar las cosas. Evidentemente nos van a llegar muchas, de hecho mucho más nos van a llegar. No es que a nosotros no nos vaya a afectar una enfermedad, no, nada de eso, porque como seres humanos estamos completamente expuestos a que nos pase eso y mucho más. A lo que el salmista se quiere referir, que concuerda mucho con las palabras del Señor Jesús de que no sea así entre vosotros, es que aunque a nosotros nos lleguen los dolores, nos lleguen un ejército que caigan a nuestro lado, a nuestra derecha, a nosotros no logrará afectarnos eso como logra afectarle a una persona que no se trabaja su vida en los frutos del Espíritu, como el que veíamos del dominio propio. A una persona que no busca en su vida una extensión, una relación íntima o profunda con Dios. Qué bueno, hermanos, sería que el hombre se llene de tal confianza en medio de sus adversidades y se deje dañar menos por ellas. Qué bueno es que hoy nosotros lo creamos así, que estaremos fuera de peligro, porque mi vida está y estará siempre sustentada en los recursos de Dios. Y aunque nos duela, hermano, muchas de nuestras situaciones, no vamos a decir que no nos duelen, claro que sí, pero aunque nos duela,
tendremos una esperanza y una motivación de saber que aún después del dolor todavía hay mucho sentido para mi vida, que aún después de la gran ganancia o de la gran pérdida hay muchas cosas más que tengo por descubrir que le van a dar sentido a mi vida, que una pérdida quizás no va a hacer que pierda mi vida, no va a hacer que pierda el sentido existencial, sino que por el contrario, yo pueda motivarme a decir, yo estaré fuera de peligro y este dolor, aunque me duela mucho hoy, sabré cómo enfrentarlo porque cuento con mi Dios y saldré de él, no lo olvidaré, me dolerá, pero no me quedaré en él. Y qué bueno, hermanos, que frente a la circunstancia actual, a nosotros no nos abrume el miedo o la desesperación, sino que con el fruto del dominio propio, nosotros descansemos y digamos, mas entre vosotros no será así, mas en mí no será así, porque a mí no me deben dominar los impulsos o los temores o las desgracias, y más bien lo que debo hacer es al final exponerme a Dios y expresarle en oración las palabras de dolor, las palabras que le puedan dejar a usted y a mí expuesto la necesidad que tenemos de Él. Que le podamos decir a Dios en nuestra oración unas palabras incluso muy bonitas que hacen parte de uno de nuestros cánticos apostólicos. Decirle, Señor, dame luz en tu amor. Aunque tenga que romper 1000 esquemas del ayer, hoy te quiero exaltar, alabarte y cantar. Aleluya, ya hay sentido en mi existir. Aunque en mis esquemas culturales o esquemas familiares quizás no me enseñaron sobre cómo debía someter muchos de mis impulsos, yo le diga, Señor, dame luz en tu amor. Aunque tenga que romper 1000 esquemas del ayer, yo, Señor, quiero dar el paso siguiente, quiero avanzar, quiero crecer. Y en medio de eso poder alabarte y cantar y entender que podemos dar una alabanza, una aleluya y decir, ya hay sentido en mi existir, porque he descubierto a un Dios verdadero que le da sanidad a mi vida y que me ayuda a someter todas aquellas condiciones de mi naturaleza humana que hacen que me pierda. Mas entre vosotros no será así, porque tendremos el fruto del Espíritu de Dios, como muchos otros, y uno de ellos el dominio propio. Y aunque caigan a nuestro lado 1000 y a nuestra derecha 10,000, estaremos fuera de peligro, porque nuestra vida seguirá en paz, porque entre nosotros no será así. Y en esa búsqueda, hermanos, es que hoy nos invitamos todos a que podamos hacer en nuestra vida una realidad el hecho de decir que yo enfrento mis dolores con el duelo debido que debo darle, pero no lo extiendo y rompo los esquemas de llegar a pensar que quizás nunca vaya a salir de él, que quizás va a ser algo que nunca me va a dejar de doler o voy a olvidar. Puede que sea así, pero no nos quedamos pausados en ello, sino que le damos paso al siguiente episodio en nuestra vida, a lo siguiente que pueda pasar en nosotros. Y qué riqueza es, hermano, qué riqueza es que al descubrir ese hombre interior que se deja llevar por sus impulsos, nosotros nos hagamos conscientes de que quizás ha sido por muchas formas de crianza cultural que hemos recibido, pero que tengo de parte de Dios la fortaleza. Y no solo eso, sino que Dios nos ha creado capaces de romper 1000 esquemas del ayer. Excusas pueden haber muchas y podemos presentarlas, pero ante Dios podemos decir, Él me ha dado capacidad, Él me ha dado fruto para que yo pueda romper esos esquemas y al enfrentar mis dolores, sea yo una persona muy diferente, una persona que vea que no será así entre mí ni entre los que están a mi lado,
y al contrario contribuya al afrontamiento que puedan tener los demás, poco o mucho, pero podamos contribuir. Qué bueno, hermanos, que entre nosotros no sea como lo común, que entre nosotros no sea como socialmente se nos enseña, sino que nos distingamos. Jesús buscaba eso con sus discípulos, y si les dijo, mas entre vosotros no será así, es porque ustedes no tienen que buscar lo que el mundo busca, y es lo que nos dice a nosotros. Nosotros no tenemos que buscar lo que el mundo busca ni portarnos como el mundo nos dice que nos debemos portar. Tenemos una guía maravillosa, y esa es la palabra de Dios, en la que encontramos frases poderosas, como donde nos dicen que podemos recibir frutos del Espíritu para dejar de lado los frutos de nuestra naturaleza humana y empezar a desarrollar unas capacidades grandiosas que Dios ya tiene en nosotros. Y encontramos frases en esa palabra y en esa guía como, mas entre vosotros no será así. Hermanos, eso es muy motivador, es una razón que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado para entender que nosotros podemos enfrentar, nosotros podemos someter todas esas reacciones e impulsos que muchas veces nos dañan nuestra vida personal, relacional y sobre todo nuestra experiencia espiritual. Pidámosle a Dios que nos ayude para poder entenderlo, comprenderlo, analizarlo, saberlo interpretar para la experiencia individual que cada uno de nosotros vivimos hoy y empezar a hacer un ejercicio en el que yo me someta a lo que Dios me diga y a como Dios me diga que debo hacerlo y no a como mi naturaleza humana lo haga. Vamos a orar. Padre eterno, agradecidos contigo estamos hoy, Señor, en esta nueva oportunidad que nos has regalado. Gracias, Señor, por brindarnos oportunidades, por brindarnos, Señor, palabra que nos llena de riqueza y de razones para que nuestra vida sea impulsada a buscar una experiencia espiritual real, verdadera, Señor, a que no se queden solo las palabras y a que llevemos a acción, Señor, todas esas cosas que tú en nuestro interior ya tienes para desarrollar en nosotros, pero que nosotros en nuestra distracción no hemos podido ver. Ayúdanos, Señor, a forjar ese dominio propio, a entender de que quizás en las circunstancias yo pueda dominar, yo pueda someter, y no sea el miedo, el terror, Señor, el que me abrume y me haga caer. En tus manos estamos y confiamos sabiendo, Señor, que tú quieres que nosotros nos demos cuenta de todo esto para desarrollarlo. Te doy gracias por la vida de todos nosotros, nuestros hermanos, y de las posibilidades que nos has entregado hoy. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.